Shalom, shalom, desde Eretz Israel. Estamos en la parashá Hayet Sarah. Hayet Sarah es una parashá peculiar. La parashá empieza así. Esta es la vida de Sarah. Sin embargo, en la parashá se comenta sobre la muerte de la matriarca Sarah. Es decir, ¿cómo es posible que se esté comentando sobre la muerte de la matriarca Sarah y la parashá diga, esta es la vida de Sarah? Está escrito en los Jajamín que los sadiquín, los justos, aún después de muertos se consideran como vivos, y los rechaín, los malvados, aún estando en vida, se considera como personas que están muertas. Por lo tanto, la matriarca Sarah, aún cuando se estaba narrando de su fallecimiento y de su proceso de entierro, se la estaba considerando como una persona viva, porque realmente siempre estuvo conectada a la vida. Y ahora vamos a explicar con respecto a esto qué significa esto. Rabbi Akiva cuenta que estaba hablando con sus discípulos una de las y notó que se estaba quedando dormido los discípulos, y entonces de repente irrumpió con una pregunta. Dijo, ¿por qué la reina Esther tuvo el sehut de heredar 127 países? Dice, por el sehut de Sarah y Menú, de nuestra matriarca Sarah, que duró 127 años. La pregunta que nos diríamos es, bueno, ¿qué tiene que ver los 127 años con los 127 países? Dice el Hidushé Abrim con respecto a esto, que cada año de la matriarca Sarah tuvo tanta coaj, tuvo tanta fuerza, que le hizo heredar a la reina Esther un país. Y cada hora de vida de la matriarca Sarah le hizo heredar una ciudad con bastante riqueza. ¿Y qué quiere decir estas cosas? Quiere decir que la matriarca Sarah estuvo cada momento de su vida viviendo una vida espiritual de una manera intensa. No perdió tiempo en ningún momento. Ella siempre estaba constantemente conectada a las cosas de Ruhaniut, a las cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Y así también con Abraham Avinu, que Abraham Avinu, el esposo, decía que Baba Yamin, es una persona que vino lleno de años. Significa que esas personas tuvieron una vida muy intensa. Ya pasamos a explicar. A veces pensamos que cuando nosotros transcurrimos un día o transcurrimos un año, nosotros hemos vivido ese año. Pero para el concepto de la espiritualidad no es así. Todo tiempo que la persona no esté enfocado y conectado a las cosas espirituales, esa persona en esos momentos está conectada a cosas que son seculares, a no ser que esté conectado al trabajo que tiene que traer la parnasá a la persona. Y eso, exceptuando algunas exageraciones que hemos visto, que hoy en día se acostumbran a ver, fuera de esas excepciones, la persona está conectándose a momentos vacíos. Es decir, está viviendo físicamente, pero no está viviendo realmente espiritualmente. Hay conceptos realmente, dos conceptos en la halajá y en todo lo que tenga que ver con judaísmo, que uno se le llama Bitul Torah y al otro se le conoce como Devarim Betelim. ¿Qué cosa es Bitul Torah? Bitul Torah es todo momento en que tú podrías estar ocupándote del estudio de la Torah y no lo haces. Si estás trabajando, estás justificado. Pero si no estás trabajando, entonces estás ocupado en otra cosa que tiene que ver con este concepto segundo, que es Devarim Betelim, es decir, cosas que no tienen sentido espiritual, entonces esa persona está anulando la Torah de Dios. Eso en el caso de los hombres que tienen la obligación de estudiar Torah. En el caso de la mujer también, porque cuando una mujer no está ubicada o está concentrada en cosas espirituales, ese momento de ocio tiene que ocuparlo en otras cosas que no tienen que ver con la espiritualidad. Y esos momentos, evidentemente, que no están conectados a la espiritualidad, son momentos evidentemente de vacío y no se consideran momentos de vida. Hay un Hazal, hay un midrash midrash no, es como especie de un mashal. Un mashal es como una parábola que habla sobre un turista que estuvo en una ciudad de Yehudí y paseó por el cementerio. Cuando llegó al cementerio, vio que habían personas que decían, aquí yace fulano, nació en tal año y vivió 2 años. Y el otro vivió 4 años. Y el otro vivió 5 años, el otro vivió 1 año.
Y entonces le llama la atención y dice, bueno, estas personas, ¿cómo vivieron tan poco tiempo? ¿Son niños o qué? Y fue a preguntarle a la gente de la ciudad, de acá, porque en todas las lápidas de esta ciudad dice 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces le explican, dice, porque nosotros no contamos los años como años vividos. Es decir, nosotros contamos todos los momentos que aprovechó la persona de vida. Es decir, sumamos los momentos de plegarias que decían, los chaharim en Hayarbit, los momentos de estudios de Torah, los momentos que estaban haciendo Mifot. Entonces cuando sumamos todos esos momentos, daban 1 año a algunas personas, o daban 2 años a otras personas, y eso es lo que vivieron realmente. Nosotros no contamos aquí la vida física, nosotros aquí contamos la vida espiritual. Y esto nos trae a nosotros una enseñanza muy grande, de cuando nosotros sumamos todos los años de nuestra vida, todas las cosas que nosotros perdemos el tiempo, todos los momentos que nosotros lo dedicamos en cosas que no tienen ningún sentido, entonces evidentemente nos tiene que llamar a colación. A veces hay personas que han vivido 100 años físicamente, pero espiritualmente a lo mejor no han vivido ni siquiera 3 días de su vida, porque han pasado toda su vida en cosas vanas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Hoy en día, en el cual tenemos enemigos tan fuertes como el internet y sitios de internet, puedo mencionar muchos sitios de internet como el Facebook, tenemos cosas como Netflix, tenemos cosas como Instagram y otras cosas. Cada día van apareciendo más sitios y más sitios. Estoy hablando de cosas más o menos de orden social, sin tocar las cosas que tienen que ver con cosas más de transgresión y estas cosas, que estas cosas nos absorben completamente el alma, nos tienen enfocados todo el tiempo en estas cosas, perdiendo horas y horas y horas y días de nuestra vida en cosas que no tienen nada que ver con la Ruhaniut. Y entonces de vez en cuando lo disfrazamos con cosas que no, estamos en grupos que tienen que ver con cosas espirituales y cosas, pero cuando profundizas en el tema, te das cuenta que lo que hay es una pérdida de tiempo. Y al final se terminan haciendo bitul de toda la espiritualidad. Un amigo mío hace poco me estaba chisteando, pero tiene mucha razón con eso, porque él me decía, David, antes cuando sacaban las películas, había muchos comerciales, la gente se quedaba con los comerciales. Dice, ahora tenemos Netflix. ¿Qué cosa es Netflix? Parece que es como una aplicación que constantemente te están viendo películas sin interrupciones. Entonces ya cada día que pasa, el enganche, por así decirlo, para el bitul Torah y el bitul de la espiritualidad, la anulación de la espiritualidad es cada día más grande. Y nosotros desgraciadamente caemos poco a poco en estas cosas. Con la justificación que la tecnología tenemos que usarla y no podemos quedarnos obsoletos, hemos caído en la trampa del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, ahí, en este mundo, tenemos que tener en cuenta, como decía Hassan, porque para poder estas cosas puedan integrarse en nuestra vida, tenemos que entender realmente para qué nosotros estamos puestos en este mundo. Si nosotros profundizamos y hacemos conciencia, una conciencia real de para qué nosotros estamos puestos en este mundo, entonces todo lo demás empieza a encajarse en su sitio. ¿Qué pasa? Que a veces no hacemos esa reflexión. En Mesilá Yesharim decía antes en su introducción del libro, en su libro Rabbi Haim Moshe Luzzatto, decía en su introducción del libro, primeramente y antes que todo, para empezar a servir a Hashem, tenemos que entender para qué estamos puestos en este mundo. Si no comprendemos para qué estamos puestos en este mundo, entonces nuestro servicio a Hashem va a estar completamente defectuoso, porque entonces vamos a servirle a Hashem de una manera incorrecta, porque no tenemos el fundamento correctamente creado. ¿Cuál es el fundamento? Entender para qué estamos nosotros puestos en este mundo. Si nosotros hacemos esto bien y hacemos este cálculo bien y esta reflexión tiene efecto en nuestra vida, entonces todo lo que hacemos alrededor de esto va a tener verdaderamente éxito a seguir. Desgraciadamente, hoy en día nos hemos visto muy alejados de esos grandes de la Torá como los patriarcas y las matriarcas de Israel. Tenemos que entender que es verdad que nosotros nos hemos alejado de las generaciones, se han debilitado. Las generaciones se han debilitado y nos hemos alejado de eso. Pero tenemos que realmente regresar a ese estado que nosotros que estaban esas matriarcas, esos patriarcas de nosotros, y conectarnos a esos ejemplos. Hoy en día
Hoy en día, desgraciadamente, tenemos el concepto de que porque todo el mundo lo hace, entonces yo lo hago también. Cuando tú corriges a una persona y la persona te dice, pero es que todo el mundo lo hace así hoy en día, ¿por qué voy a hacer la excepción? Tenemos que entender que las matriarcas y los patriarcas en su generación fueron la excepción. Y cada persona grande en la historia de Israel en su tiempo fue la excepción. Y si nosotros queremos realmente ser grandes como esas personas, tenemos que ser en nuestra generación también la excepción. ¿Ok? Hay veces que nuestros ejemplos a seguir son personas que tal vez pueden ser los representantes espirituales, entre comillas. Digo representantes espirituales porque no estoy hablando de los sadiquín ni los jajamín de nuestra generación, sino personas que están más abajo, que a veces lo tenemos como ejemplo y decimos, bueno, si la rabaní fulano hizo esto o si el rab fulano hizo esto, entonces yo voy a hacer igual que ellos. Porque entonces si ellos lo hacen, yo lo voy a hacer también. ¿Entiendes? Pero eso también es un error. Porque los ejemplos a seguir de nosotros son o jajamín que siguieron o siguen las pisadas de los patriarcas de Israel y los profetas de Israel y los grandes de Israel, o entonces tendrían que, si no encontramos a nadie en este mundo que sean como ellos, entonces tenemos que ser como esas personas. Tenemos que entender, ayer escuché un ejemplo de un amigo mío que realmente me hizo meditar en eso. Él me decía, David, si las personas se trazan metas grandes, aunque no logren esas metas grandes, sus resultados van a ser grandes. Pero cuando una persona se traza una meta corta o pequeña o baja, siempre sus resultados van a ser bajos y pequeños. Por lo tanto y demás, nuestras aspiraciones, nuestras metas tienen que ser la de los patriarcas y de las matriarcas de Israel. Tienen que ser grandes, como lo he dicho en otras parashot. Cuando nuestros actos van a ser como los actos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y en el caso de las mujeres, ¿cuándo van a ser como las matriarcas? Sara, Rivka, Rachel y Lea, que eran actos grandes. ¿Entiendes? Si las personas que nos rodean, ya sean rabinos o rabanit, no están viviendo a esa altura, entonces tenemos que respetarlo, pero tenemos que seguir nuestra meta hasta el alcance. Por eso es que la generación han bajado de nivel, ha ido descendiendo, porque los ejemplos a seguir han sido muy bajos. Por ejemplo, tenemos que ahora en una generación tan baja como la que estamos viviendo hoy en día, tenemos que apuntar hacia atrás, hasta nuestras matriarcas, las mujeres. Sara es un ejemplo a seguir. Tenemos que apuntar a ella. ¿Cómo vivió esa mujer? Así tenemos que vivir nosotros. Tienen que vivir las mujeres hoy en día. Y si no lo logran, por lo menos las acciones que hayan provocado en este mundo sean de largo alcance. De largo alcance. Y la recompensa va a ser de largo alcance. Por lo tanto, quiero terminar con esto. Y hacer entender que el alma que Dios nos puso a nosotros, la neshama que nosotros nos puso a nosotros, es una neshama que pertenece a las alturas, no pertenece a este mundo, pertenece a las alturas y sus demandas son de las alturas. Yo sé que este mundo las cubre con toda su presión, con todo su materialismo, trata de apagar completamente al alma, pero nosotros podemos hacer un esfuerzo sobrehumano y vencer a toda la presión que nos propone este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer un esfuerzo sobrehumano? Porque la neshama que nosotros tenemos, nuestra alma, el alma del ser humano, es un alma que es sobrehumana. No pertenece a este mundo, pertenece a las alturas. Y por lo tanto Dios nos dio una herramienta que pertenece a lo sobrehumano. Y si nosotros nos conectamos a ella y apelamos a ella, entonces podemos tener éxitos grandes. Si nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano, Dios va a hacer que todo lo que es natural y todo lo que es humano se corra delante de nosotros, así como el mar rojo se abrió delante de los israelitas, así se va a correr todo lo natural delante de nosotros y vamos a experimentar cosas que pertenecen a lo sobrenatural. Quiero terminar con esto, por favor. Quiero que entiendan que las generaciones pueden haber bajado de nivel, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Por lo tanto, no le pidamos a Dios que nos entienda una generación como la que estamos viviendo hoy. Tenemos que empezar a vivir como Dios siempre ha dicho al ser humano que tiene que vivir, como nuestros padres y como nuestras madres. Shabbat Shalom.